No duermo nada, sollozo mediante, iras, desconcierto, comiendo teja y mudo me quedo hasta que amanece, y me voy de la casa furioso y lloroso, como relámpago. Quiero chupar y drogarme, pero no lo hago, así que decido coger la moto después de empacar al apuro. Que el aliento sea pobre y el habla incapaz es la novela de Esteban Mayorga. Es una obra que hay que tener atención especialmente al uso del lenguaje. Es un lenguaje voraz, es un lenguaje veloz, es una construcción que cuida justamente el uso de la palabra. Pero además trata temas que nos van a impactar. Un hombre a sus 40 años que sufre angustias, que sufre una crisis, que además sufre de depresión y que ha sido víctima de infidelidad. Aquí la entrevista con Esteban. Hola y bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. Hoy estamos con Esteban Mayorga. Conocí al autor por su obra tal vez la más reconocida, ¿no? Más conocida, que es Moscú, Idaho. Y ahora me complace conocer a la persona. De todas maneras, hoy vamos a hablar de su última obra, o la más nueva, que es Que el aliento sea pobre y el habla incapaz. Para poner en contexto, Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo introduces tú a esta obra? Muchas gracias, Roberto, por la invitación y a la UDLA por tenerme acá. La pregunta es difícil. Digamos que es una novela, como todo de algún modo es ficción. Tiene vetas autobiográficas, digamos, pero también algunas experimentales, y algo que me parece súper potente de la literatura en general y de la novela en particular es la posibilidad de darle una forma seductora a algo que tal vez a priori no la tenga, que puede ser doloroso o no, que es una pregunta súper vieja de la literatura. Y lo otro que me interesa es experimentar con diferentes formatos, con diferentes tipos de perspectiva, cómo se narra un hecho, desde qué lugar, algo así. Pero para iniciar quisiera conversar sobre, en palabras de Juan Carlos Arteaga, que te mencionaba antes de entrar a grabar esto, que él define tu obra esta en particular como un uso del lenguaje generativo, lo llama él, traído de un concepto de Chomsky que habla de gramática generativa, pero que es muy potente en esta obra, ¿no? Y esto básicamente es que es una narración, digamos, rápida, voraz, en donde una idea casi que se sobrepone a la otra, en lo que importa es seguir el acontecimiento, ¿no? Es como un río de palabras que van por ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es tu obra en general bien calificada como una construcción de un lenguaje generativo o no? Súper generoso el Juan Carlos, y tú también por la lectura, ¿no? O sea, creo que toda obra en una medida acude a esa herramienta de generar o de algún modo hacer uso del lenguaje generativo. Y creo que en una lectura, una dimensión de la obra sí puede ser esa, ¿no es cierto? Más la pregunta que me interesa a mí sería cuál será la forma o la cuestión formal que está detrás. O sea, digamos que el acontecimiento es irrelevante desde un punto de vista, no desde todos. Lo que sí es relevante sería qué forma se le da al acontecimiento. Y si una de esas formas, como en el libro tiene, por ejemplo, esta forma del apóstrofe, ¿no? Que es como la repetición o la reiteración de un sintagma siempre para abrir una frase y luego cerrarla, o las intervenciones del DJ de Santo Domingo, o la forma poética de este ser atormentado por los celos, o etcétera, etcétera, ¿no? De algún modo eso es lo que más me interesa, y creo que en todas esas la generación del lenguaje está jugando, pero desde diferentes experimentaciones formales. ¿Sabes? Es que a mí me encanta Shungo. Y me gusta Shungo. La riqueza del español ecuatoriano fue el eje de una reciente conferencia realizada en el auditorio de la Academia, en pleno centro histórico de Quito. Literarios, estudiantes y expertos del lenguaje se dieron cita para reflexionar sobre el uso cotidiano, las transformaciones del habla local y el lanzamiento del diccionario académico de ecuatorianismos. Nació hace el año 13 más o menos, cuando yo comencé, mucho antes. Yo era
académica y con el doctor Carlos Joaquín Córdoba, que escribió el español en el Ecuador, un diccionario en 3 volúmenes muy lindo. Alguna vez me dijo Susanita, hay que hacer un diccionario académico de ecuatorianismos. Yo le dije, pero Carlitos, tenemos su diccionario. Me dijo, no, hijita, mi diccionario no es un diccionario académico, es un diccionario enciclopédico, porque yo he dicho ahí lo que se me ocurría, decía él. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hablaba de matrimonio, hacía algún comentario gracioso que no tiene por qué estar en un diccionario. Entonces me dijo, no, hay que hacer un verdadero diccionario. Desde expresiones como achachay, ñaño o huambra, hasta formas de pronunciación y usos regionales, fue el encuentro, el homenaje a las múltiples formas de hablar en el Ecuador. La conferencia concluyó con un llamado a valorar y estudiar nuestro modo de hablar, no como errores, sino como expresiones legítimas de identidad. Y de pronto, algo que me llama la atención mucho es cómo abordar esa trama desde la suspensión, que se ponga en pausa esa trama y que empiece algo más, una imagen, un pensamiento, que en vez de seguir linealmente vaya a una profundidad, digamos, distinta. Y me parece que, por ejemplo, en el caso de la intervención del DJ, es una historia que no tiene nada que ver con la otra, ¿no es cierto? Porque de algún modo reconfigura o condiciona cómo se va a seguir leyendo el libro en ese caso, ¿no? Y en el otro lado, la intervención de La Selva Culta, que es un libro, un guiño a un libro de Philippe Descola, que es este antropólogo francés que vivió con los Achuar en los 70, 80. Está intentando dar cuenta de cómo somos, entre comillas, en sociedad nosotros, por qué de algún modo vemos el amor de tal forma, si es hostil o no, etc. Entonces, creo que siempre me ha fascinado esa posibilidad de que dentro de la trama o de la historia haya un detallito y el escritor se vaya por ese detallito que no tiene nada que ver con lo demás o que está escapándose o en fuga o suspendiendo la trama principal. Tengo como una fascinación por esta posibilidad de la ocurrencia, lo ingenioso, en qué medida eso le pone en crisis al significado. Y por ahí como que me encanta esa posibilidad. En esa línea usaste en algunos momentos unos pies de página, digamos, que tal vez abonaban a lo mismo. Me recordó mucho a Borges y decía, mira este pie de página que es de casi una página entera. Sí. Y que supuestamente buscaban un poco esa suspensión que decías, ¿no? Sí, tal cual. Esa es la lectura que de algún modo me interesan todas las lecturas, pero una de esas en las cuales yo podría incidir sería esa, ¿no? En medida, posibles tramas de posibles relatos o posibles novelas que no están escritas ahí, pero que son especuladas, ¿no? O sea, yo especulo sobre esta posibilidad, tal vez la trama vaya por ahí y se queda abierta, ¿no? Me parece fascinante, me parece de hecho más interesante, al menos para mí, que una trama redonda, perfecta, con desarrollo, clímax y desenlace. No que eso no funcione, me parece que funciona, pero me parece que hay un interés en ese misterio de lo que no se dice, aquello que no está, que a ratos es más importante que lo que sí. Ajá. Estas son las 5 razones por las cuales tienes que leer el libro Los Adioses de Juan Carlos Onetti. Número 1. No todo está dicho. Este libro es como un rompecabezas. Tú, como lector, tienes que armar la historia pieza por pieza. Número 2. Demuestra cómo observamos y juzgamos. Esta historia relata en cómo el ser humano juzga más de lo que ve. Yo sé que te vas a identificar con este libro. Número 3. Tiene una vibra atrapante, dado que lectura tras lectura, el libro te engancha cada vez más y hay cosas que nunca se resuelven. Número 4. Es corto pero con mucha intensidad. En menos de 100 páginas te deja pensando en cómo el autor ama a este ideal de la muerte, de la soledad, de la empatía, y es algo que como lector te hace reflexionar, te hace adentrarte en la lectura. Y número 5, es un clásico latinoamericano. Juan Carlos Onetti es uno de los grandes escritores del siglo XX. Por ende, conectar con esta lectura te hace conectar con los orígenes de nuestra sociedad.
Esteban, este programa, Café con Letras, busca, como te decía, acercar la lectura y a los autores a gente un poco más joven. Te pediría para finalizar, si nos puedes a esos jóvenes recomendar un libro y por qué deberían leerlo. Hijo, ahorita mismo me pones on the spot. Ya, Ajá. hay un libro que se llama La Bestia Ser, de Susana Villalba. Es un poemario cortito, 80 páginas, que es la conversación entre un árbol, un perro y una piedra. Es increíble. Muy bien. Esteban, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Roberto. Encantado. Y esto ha sido todo por en este momento de Café con Letras. Como siempre, les leemos en los comentarios y nos encontramos la próxima. Adiós.